Ejercicio X124. En una prueba de un cuatriciclo Gilera FR250, el conductor pisa el freno durante 4 segundos para bajar la velocidad, como si estuviera ante el cruce de calles, ante un cruce de calles. Si se desacelera a razón de 1,2 metros sobre segundos al cuadrado y se mide una distancia de 30 metros donde tuvo lugar la maniobra, calcular cuál es su velocidad al finalizar ese periodo de desaceleración y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, seguimos una metodología de trabajo con los puntos indicados en el recuadro de la derecha. Este es el primer esquema que hacemos. Hacemos un esquema, preparamos las etiquetas donde vamos a volcar los datos, ¿sí? Elegimos un eje de referencia, X, y lo elegimos positivo hacia la derecha, y optamos por la ubicación del cero del eje. ¿Dónde ubicamos el cero del eje? Ubicamos el cero en la posición donde el conductor comienza esa etapa de frenado. Un frenado que no va a terminar en cero, sino es una etapa de frenado, pero sin que termine en el reposo, sin que se detenga. Y en ese mismo instante, en el instante acá, ponemos el cronómetro, el reloj en cero. La siguiente lectura del ejercicio es la que nos permite completar los datos. Como siempre, con que completemos las etiquetas es suficiente. Este esquema está como duplicado, pero es simplemente para verlo de otra manera. Entonces, ¿qué datos tenemos? La aceleración, que la tenemos que colocar con signo negativo, porque para que frene, tiene que tener la aceleración y la velocidad tienen que tener signos distintos. Entonces, como la velocidad es positiva, tenemos que poner el signo distinto acá en la aceleración. Bien, y los datos que tenemos entonces son tiempo 4 segundos, que es el tiempo en el que está frenando, y 30 metros es lo que se mide de recorrido o de trayectoria. Las incógnitas las marcamos en rojo. ¿Cuáles son las incógnitas? La incógnita en realidad que nos pide el ejercicio es la velocidad final, pero nosotros tampoco tenemos datos de la velocidad inicial, así que para nosotros, para resolverlo, también es una incógnita. Bien, como es un solo tramo, copiamos las ecuaciones tal cual las tenemos en la hoja de fórmulas, no hace falta cambiar los subíndices. ¿Por qué? Porque estamos en un solo tramo. Si tuviéramos más de un tramo, sí, tendríamos variantes en los subíndices. Nos fijamos si hay ceros, acá vemos todos estos. Esto lo que nos va a permitir es simplificar las fórmulas. Ahora tenemos las fórmulas ya simplificadas, que las denominamos 1 y 2. Y el paso siguiente será identificar las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La velocidad inicial y la velocidad final. ¿Dónde caímos? En un sistema de ecuaciones donde una ecuación tiene una sola incógnita y la otra tiene dos. Pero una de ellas se repite de la ecuación anterior. Así que el sistema se puede resolver. Ya nos preparamos y despejamos la V sub 0 de la ecuación 1. Y esa es la presión que tenemos. Entonces, repitiendo el proceso para llegar a la solución sería el siguiente. De la ecuación 1 despejamos y calculamos la velocidad inicial, y una vez que conocemos la velocidad inicial, vamos a la ecuación 2 y calculamos la velocidad final. Entonces acá empezamos a calcular. Ya tenemos la fórmula que es la que despejamos en la hoja anterior, así que lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar por los valores que tenemos, ¿sí? 30 metros la distancia, menos 1,2 metros sobre segundo cuadrado la aceleración y 4 segundos el tiempo. Como está elevado al cuadrado en esta parte, en el numerador, bueno, lo ponemos entre paréntesis para indicar que tanto la cantidad como la unidad son las que se elevan al cuadrado. Operamos y nos da 9,9 metros sobre segundo al cuadrado, que sería un equivalente a 35,64 kilómetros por hora. No pusimos en rojo B sub 0 porque no la pedía el ejercicio, pero sí teníamos que calcularla. La velocidad final, entonces, la calculamos de esta manera. Ahora sí tenemos que usar el dato de la velocidad inicial, que es justamente este, 9,9 metros sobre segundo, menos la aceleración por el tiempo. Eso nos da un valor de 5,1 metros sobre segundo, o su equivalente 18,36 kilómetros por hora. De esta manera llegamos a responder las cuestiones que nos hacía el ejercicio. Entonces la velocidad al final es de v 5,1 metros sobre segundo. Repetimos. Si bien no se pedía el valor de la velocidad a la que venía circulando,
lo tuvimos que calcular para obtener la velocidad final. Ahora nos queda el tema de los gráficos. El tema de los gráficos, ¿qué tenemos? Tenemos los datos que volcamos en el simulador, que son estos acá, la velocidad inicial recientemente calculada, y la aceleración que era un dato. ¿Qué tenemos acá? Un tramo de parábola. Obviamente no comienza o no termina en el vértice, la parábola, sino que es un tramo intermedio. ¿Sí? Bien, esa es la gráfica distancia-tiempo. Acá tenemos la de velocidad-tiempo, donde la velocidad cae, cae de ese 9,9 a un valor menor, y ahí está graficado. Y finalmente la aceleración, que es una constante, y tiene un valor de menos 1,2. Podríamos resumir el ejercicio de esta manera. Teníamos como datos la distancia recorrida, la aceleración y el tiempo empleado, y se nos pedía calcular la velocidad inicial y la velocidad final. Mejor dicho, se nos pedía calcular la velocidad final y también calculamos la velocidad inicial. ¿Cómo lo resolvimos? Con dos ecuaciones, una ecuación con una incógnita y una ecuación con dos incógnitas, pero una era repetida de la anterior. Si queremos ver todo esto en una sola placa, lo podemos ver de esta manera. Ya en rojo colocamos las incógnitas que teníamos. Acá tenemos los gráficos alineados, con la misma escala de tiempo, y esta es la tabla de valores que nos permite completar o ver de otra manera los datos del gráfico. Bien, de esta manera terminamos.